Muy buenas amigos, Apple ayer liberó por sorpresa las primeras betas de iOS y iPadOS 17.3, watchOS 10.3, macOS 14.3 y tvOS 17.3. Tan solo un día después de lanzar la actualización oficial de iOS 17.2 y del resto de sistemas para todo el mundo. La beta pública de estas versiones no ha salido todavía al momento de grabar el vídeo, pero previsiblemente lo hará a lo largo del día de hoy. En los próximos minutos, pues ¿qué voy a hacer? Pues lo que ya sabéis, os voy a contar todos los cambios que añade esta primera beta de iOS 17.3 y ya os avanzo que hay alguno bastante importante y como es tradición en el canal, analizaremos su rendimiento. ¿Estáis listos? Pues no perdamos más tiempo, comenzamos. La actualización ha sido bastante pesada, concretamente 6,39 GB en mi iPhone 15 Pro Max y 5,7 en mi iPhone 11. Al tratarse de la primera beta de una versión completamente nueva, es normal que ocupe el tamaño típico de una actualización oficial, dado que descarga, digamos, el sistema operativo completo y luego ya en las siguientes betas sencillamente va descargando paquetes más pequeños que se van sumando a este. El número de compilación de esta beta es el 21D5026F. La letra F al final de la numeración lo que nos indica es algo bastante obvio, y es que quedan muchas betas por delante hasta la versión final. Si sois nuevos en el canal o no habéis visto vídeos anteriores sobre betas de iOS, debéis saber que estas letras del número de compilación con el paso de las versiones van hacia atrás hasta llegar a la letra A. Cuando llegamos a esta, eso significa que estamos ante la última beta y que el lanzamiento de esta versión es inminente. Al final del vídeo os contaré cuándo creo que podría salir esta actualización de forma oficial para todo el mundo. El firmware del módem es el 1.40.00 en el iPhone 15 Pro. Este se ha actualizado con respecto a iOS 17.2. Comenzamos el repaso a las novedades de esta primera beta de iOS 17.3 con una bastante importante y que me alegro que Apple haya decidido incorporarla. Se llama Stolen Device Protection o protección para dispositivos robados. Si nos vamos a los ajustes del iPhone y nos metemos dentro de Face ID y código, bajando un poco veremos un nuevo menú llamado protección en caso del robo del dispositivo. Por defecto viene desactivada esta opción, pero si la activamos añade una capa de seguridad extra a nuestro iPhone. Cuando la función está activada, el iPhone nos pedirá identificarnos con el Face ID o el Touch ID para realizar las siguientes acciones: visualizar o usar contraseñas o claves de acceso guardadas en el llavero de iCloud, solicitar una nueva Apple Card, visualización de una tarjeta virtual de Apple Card, desactivar el modo perdido, borrar todo el contenido y la configuración, usar métodos de pago guardados en Safari y usar el iPhone para configurar un nuevo dispositivo. Pero ojo, porque no solo eso, también hay acciones que requerirán identificar con el Face ID o el Touch ID, esperar una hora y volvernos a identificar nuevamente cuando el iPhone no esté en una ubicación conocida, como podría ser por ejemplo nuestra casa. Estas serían las acciones que nos requerirán de estos pasos. Por ejemplo, cambiar la contraseña de nuestro Apple ID. Actualizar la configuración de seguridad del Apple ID, como por ejemplo añadir o quitar un dispositivo de confianza, un número de teléfono de confianza, una clave de recuperación o un contacto de recuperación, cambiar el código de acceso al iPhone, agregar o quitar el Face ID o Touch ID, desactivar buscar y desactivar precisamente este ajuste de protección contra dispositivos robados. Voy a mostraros una prueba que hice anoche cuando preparaba el vídeo. En mi iPhone activé esta protección avanzada y me decía que no podía desactivarla hasta que el contador llegase a 0. Hasta que ese tiempo pasase, si yo por ejemplo trataba de acceder al llavero de contraseñas, me pedía identificarme con el Face ID. La novedad aquí es que si yo no usaba mi rostro, la app no me daba opción de entrar de ninguna otra forma, es decir, no podía usar la contraseña de desbloqueo de mi iPhone, algo que por ejemplo si yo trato de hacerlo con esta función desactivada, sí me permite. En resumen, estamos ante una de esas funciones que están muy bien pensadas por Apple y que realmente será muy útil para dificultar que puedan usar nuestro iPhone cuando sea robado. Es más, creo que han tardado mucho en incorporar una función así, no entiendo por qué no decidieron hacerlo antes. Decidme en los comentarios qué os parece a vosotros. Continuamos. Y ojo, con una función que está de vuelta con esta primera beta de iOS 17.3 y es la de playlists colaborativas en Apple Music. Una función que inicialmente estaba pensada para iOS 17.2 pero que en el último momento Apple decidió no incorporar debido a algunos problemas que encontró durante las semanas que estuvo probándolo en las betas de esta versión. En esta beta de iOS 17.3
17.3 no han incorporado ningún cambio con respecto a cómo funcionaba esta característica en iOS 17.2. Cuando estemos dentro de una lista de reproducción, veremos una nueva opción en la esquina superior derecha para invitar a otras personas a colaborar en esa lista de reproducción. Cuando creemos listas de reproducción colaborativas, podremos optar por permitir que cualquier persona con el enlace colabore, o bien podremos optar por aprobar manualmente a las personas antes de que puedan colaborar en la lista de reproducción. Los participantes que estén en nuestra lista, o nosotros si nos incorporamos a alguna, podremos agregar y eliminar nuevos temas a la lista, reordenar canciones y usar emojis para reaccionar a las canciones que se muestran en la interfaz de lo que está sonando. Espero que os esté gustando el vídeo. Antes de continuar, os animaría a que dieseis un me gusta al vídeo, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y que dejéis un comentario, porque hemos detectado que YouTube posiciona mucho mejor los vídeos que tienen este tipo de interacciones. De verdad, no os cuesta nada y a nosotros nos ayudará un montón. Ahora sí, venga, continuamos. Bueno, y vamos a hablar del rendimiento. Al tratarse de la primera beta de una nueva versión, lo lógico es pensar que no estará a la altura de, por ejemplo, el que hemos visto recientemente con la versión oficial de iOS 17.2. Vamos a comprobarlo. En mi iPhone 15 Pro Max, el test que he hecho con la aplicación Geekbench para medir el rendimiento del procesador ha dado las siguientes puntuaciones: 2.954 puntos en tareas de un solo núcleo y 7.357 puntos en tareas que requieren el uso de múltiples núcleos. Si comparamos estas puntuaciones con las que obtuve hace unos días con la versión oficial de iOS 17.2, ¡oh sorpresa!, son mejores. Concretamente 65 puntos en las pruebas de un solo núcleo y 168 puntos en las pruebas de múltiples núcleos. Estoy gratamente sorprendido, sobre todo porque, como os digo, estamos en una primera beta, la cual no suele estar optimizada, dado que eso suelen dejarlo para una fase más avanzada y cercana al lanzamiento oficial. Bueno, esa puntuación con el iPhone 15 Pro Max. Bien, en mi iPhone 11 con esta primera beta he obtenido 1.744 puntos en tareas de un solo núcleo y 4.179 puntos en tareas que requieren el uso de múltiples núcleos. Es decir, también contamos con unos datos muy positivos si los comparamos con iOS 17.2. En las pruebas de un solo núcleo hay apenas un retroceso de 9 puntos, pero en las pruebas de múltiples núcleos vemos una mejora de 131 puntos. Insisto, muy buenos números. No hay que olvidar que el iPhone 11 con iOS 17.2 ya dio un salto importante de rendimiento con respecto a iOS 17.1 y parece que iOS 17.3 va a seguir optimizándolo. En cuanto a la duración de batería, poco os puedo decir, tendréis que esperar al vídeo correspondiente de la beta 2 de iOS 17.3 para que os pueda contar qué tal han sido mis sensaciones tras varios días de uso con esta primera versión. Así que os animo a que os suscribáis si no queréis perderos todos los vídeos que haremos desgranando las claves de esta próxima actualización. Bueno, y turno para mis conclusiones. Debo decir que no estaba 100% seguro de que Apple liberase esta misma semana iOS 17.3 beta 1, así como el resto de betas de los otros sistemas operativos. A ver, realmente reconozco que esperaba que iOS 17.2 cerrase el ciclo de actualizaciones de este año y que Apple no reanudase su actividad con nuevas betas hasta comienzos de 2024. Pero bueno, por un lado me alegro porque es contenido extra que os podemos ofrecer en el canal. Ahora bien, ya sí que sí, creo que es muy probable que no veamos más betas hasta la semana del 8 de enero. Más que nada porque las 3 próximas semanas van a ser semanas marcadas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que bueno, si nos atenemos a lo que Apple ha hecho en años anteriores, no deberíamos ver más betas hasta después de las fiestas. Así que hasta entonces pues iremos haciendo pruebas con esta primera beta de iOS 17.3 y ya os contaré más adelante. En fin, amigos, si habéis llegado hasta el final, de verdad, muchísimas gracias. Os animaría a que dejarais un me gusta, que no cuesta nada, que os suscribáis al canal si no lo estáis, y si queréis apoyar nuestro proyecto, el proyecto de La Manzana Mordida, visitéis lamanzanamordida.com, porque con una suscripción en esa web vais a disfrutar de contenido exclusivo, como puede ser un podcast que publicamos cada semana, vais a tener acceso a cursos y por supuesto vais a tener acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores, donde podéis interactuar también con nosotros, y cada mes hacemos regalos. Precisamente esta semana hemos prácticamente ya entregado un iPad mini a uno de los suscriptores y vamos a anunciar pues el regalo de un nuevo producto que quizás podríamos catalogar como el producto del año para Apple en 2023. En fin, ahí lo dejo, visitad lamanzanamordida.com. Por mi parte esto es todo, nos vemos muy pronto con más, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.